Buenos días, estudiantes de la institución educativa Rumbo al Triunfo. Esta semana vamos a ver lo que es la osteología. Estuvimos hablando la semana pasada sobre lo que era introducción a la anatomía y a la fisiología. Esta semana nos toca lo que es la osteología. La osteología es la rama de la medicina que se encarga del estudio de los huesos, ¿no? Los huesos del esqueleto humano son estructuras vivientes, estructuras cambiantes que reflejan la función del cuerpo. Por ejemplo, los huesos presentan reparos específicos, ¿no? Son como las depresiones, como las crestas ilíacas, o el caso de las depresiones como donde encaja el húmero, protuberancias y otras características. Según la fuerza que actúen sobre ellos. Estas fuerzas son los músculos y las tracciones que los músculos realizan. La mayoría de los músculos se conectan con otros y así van a formar articulaciones, estructuras complejas que van a variar en la capacidad de sus movimientos de acuerdo a la forma y a la composición de estos huesos. Algunas articulaciones tienen poco movimiento, mientras que hay otras que se mueven considerablemente, como nuestras manos, ¿no? El tipo y la dirección del movimiento disponible en una articulación va a influir también en lo que es la configuración y la función de las estructuras que van a estar asociadas, como son los ligamentos, como son los músculos. El aprendizaje de las funciones básicas de nuestro cuerpo, como es los movimientos de nuestro cuerpo, las estructuras, la clasificación de nuestros huesos, nos va a ayudar a comprender cómo se desarrollan los movimientos en el cuerpo humano. Vamos a saber que el prefijo osteo significa hueso, ¿no? Osteología, osteocito, que es una célula que se encuentra en los huesos. Tenemos a las osteonas, otro tipo de célula, ¿no? Acá también hay una imagen más de cerca. Osteonas, osteocitos, y en otra imagen vamos a mostrar los osteoblastos, ¿no? Aquí tenemos un corte transversal, ¿no? En el que podemos ver cómo está formado un hueso, ¿no? Tenemos las laminillas concéntricas. Tenemos al hueso esponjoso, que parece una rebanada de queso. Más adelante vamos a profundizar un poquito más. Tenemos parte de hueso compacto que se ve aquí, ¿no? Un hueso sólido, ¿no? Uniforme en lo que es el color en la imagen. El periósteo que es una capa que recubre el hueso. No sé si alguna vez han visto un hueso de pollo que tiene como una telita blanca, finita, muy similar a la tela o el periósteo de nuestro cuerpo. No sé también si alguna vez han recortado o han cortado el hueso del pollo o han visto a su mamá cuando corta el hueso del pollo. También vemos algo parecido así, ¿no? Que parece una esponja, por eso se le llama hueso esponjoso. Acá tenemos ya parte, ¿no? Un hueso compacto, que como es llamado, una cavidad medular. Lo más parecido que ustedes pueden ver un hueso es cuando cortan el hueso del pollo, ¿no? Que dentro de esto hay como un líquido, que es la cavidad medular, donde va a haber médula ósea. El hueso esponjoso y el periósteo, ¿no? Acá tenemos osteonas igual. Una arteria perióstica son arterias que van a pasar por los huesos, vasos linfáticos, nervios que van a estar asociados, vasos sanguíneos, todos estos de un tamaño muy diminuto que pasan por los huesos. Tenemos también, hablamos de los vasos linfáticos, de los nervios, del hueso compacto. Ya, a ver. Entonces, tenemos las funciones. Los huesos cumplen 4 funciones principales, ¿no? Sostén y protección, palancas para el movimiento, hematopoiesis y almacenamiento de grasas y minerales. En lo primero que es sostén y protección, ¿qué quiere decir? Que el esqueleto humano prácticamente es un armazón, ¿no? Que sostiene todos los tejidos blandos del cuerpo. Protege muchos órganos fundamentales, como el cerebro,
como por ejemplo las vértebras cervicales sostienen nuestro cráneo y el cráneo tiene almacenado nuestro cerebro. La caja torácica da sostén a los tejidos blandos de nuestro tórax, como es por ejemplo nuestro corazón, nuestros pulmones. Los huesos de los miembros inferiores soportan el peso del cuerpo cuando estamos parados y cuando caminamos, ¿no? Muchos de estos huesos protectores, como el cráneo, que protege el cerebro de los traumatismos, de los golpes, ¿no? Protegen la médula también espinal, como es en el caso de las vértebras de la columna. También tiene la función protectora de los huesos, que es evidente en nuestra arquitectura de la caja torácica, como ya les dije, ¿no? Los movimientos de los huesos también actúan como palancas rígidas que traccionan sobre los músculos, ¿no? Y pueden producir movimientos. Cuando el cuerpo se sienta o se para de una posición que estamos estáticos, si nos paramos o nos sentamos, nuestros músculos, nuestros huesos y fuerzas externas como los ligamentos y como la gravedad actúan a mantener la posición en el espacio. ¿Para qué? Para controlar y para crear un nuevo movimiento. Lo que es hematopoiesis, hay ciertos huesos de nuestra cavidad interior que tienen una médula ósea roja, ¿no? Esta médula ósea roja no es más que un tejido conectivo laxo. Este tejido es donde se van a formar todas las células sanguíneas de nuestro cuerpo. A este proceso de producción de células sanguíneas es al que se le llama hematopoiesis. La hematopoiesis ocurre sobre todo en el cráneo, en los huesos de la pelvis, en las costillas, el esternón y los dos extremos y los dos fémur, ¿no? También en los húmeros. Durante la infancia, esta médula roja también se encuentra en el cuerpo, solo en los huesos largos durante la infancia. En la adultez, esta médula roja se convierte en médula amarilla. Esta va a estar compuesta ya básicamente por lo que es tejido graso, ya no por tejido conjuntivo laxo, sino por tejido graso. La médula amarilla actúa como reserva para la hematopoiesis y puede convertirse de nuevo en médula roja si fuera necesario, ¿no? La forma masiva de las células sanguíneas. ¿Qué sucede en el caso de las personas que fallan su médula ósea? Por ejemplo, en el caso de las personas con leucemia, ¿por qué la leucemia aparece ¿por qué aparece tanto durante la infancia o en la mayoría de los casos en la infancia? Porque, como les dije, durante la infancia esta médula ósea roja comienza a producir células sanguíneas. En la adultez para de su producción y se convierte en amarilla. Si fuera necesario, retoma su producción. Pero en el caso de los niños que tienen una baja producción de células sanguíneas, entonces en las células hay sangre, pero no hay células sanguíneas, no hay glóbulos rojos, no hay glóbulos blancos. Entonces, su médula espinal roja se convierte en amarilla en un tiempo que no era, porque debió convertirse hasta la adultez y ellos siendo niños ya su médula era amarilla. Entonces tienen este proceso de formación de las células sanguíneas. Luego es en lo que es la función de almacenamiento de minerales y grasas. Los minerales como el calcio, como los fosfatos son el cemento de nuestros huesos. ¿Qué quiere decir? Estos forman cristales que depositan a lo largo de las fibras de las células de nuestro cuerpo, le dan colágeno. Estos minerales no solo le dan dureza a nuestro cuerpo, sino que también pueden cumplir funciones químicas. Por ejemplo, el calcio se utiliza también para mantener el equilibrio del ácido base de la sangre, ¿no? Si la sangre se hace demasiado ácida, el calcio
el calcio depositado en los huesos sale para estabilizar el pH sanguíneo. El calcio también se puede usar para transmitir los impulsos nerviosos, o sea, ayuda a la concentración muscular, a mantener la tensión arterial. También inicia la coagulación sanguínea si hubiera una lesión, ¿no? Es necesario consumir con cantidades adecuadas de calcio, de fosfatos y de otros minerales óseos. Contiene dos tipos de tejido óseo. Tenemos el hueso esponjoso y el hueso compacto. El hueso esponjoso es un enrejado, como les dije, parece un queso, ¿no? Una laminilla de queso tridimensional de tejido óseo, va a ser poroso y va a estar relleno de médula ósea roja. Como vemos en la imagen, ¿no? Todo hasta aquí es hueso esponjoso. Es menos denso que el hueso compacto y se asemeja a una esponja de uso doméstico, ¿no? La red estructural ósea o las trabéculas del hueso esponjoso se forman y se modifican de acuerdo con las líneas de tensión. Esto proporciona la máxima fuerza posible, como las abrazaderas que se utilizan para soportar una construcción, ¿no? ¿Cómo les puedo decir? Las abrazaderas como las columnas de construcción, prácticamente. El hueso esponjoso central se nutre por medio de un sistema de vasos sanguíneos, como les dije, ¿no? Les enseñé la irrigación, hay numerosos vasos linfáticos, sanguíneos, que emergen los canales dentro de los huesos compactos externos. Ya cuando hablamos del hueso compacto, en el hueso compacto hay como les dije, ¿no? En el canal esponjoso hay vasos que emergen hacia el hueso compacto, como se ve aquí en la figura. Lo primero que se nota del hueso compacto es que es más denso, es más denso que el hueso esponjoso. Hay varias características presentes, como son las cavidades del hueso compacto van a ser más diminutas, alberga a los osteocitos, como teníamos en la primera hoja. Estas cavidades se denominan lagunas dispuestas en círculos concéntricos, denominadas laminillas. Para que no se pierdan, estamos hablando de estas lagunas, ¿no? Que si las vemos en un corte transversal de un hueso, acá están las laminillas concéntricas. En un conjunto de laminillas y de canales de Harvard centrales, hay vasos sanguíneos y nervios están en estos canales, lo que permite que el tejido esté bien nutrido. En el conjunto, las laminillas y los canales de este hueso, hay una célula llamada ostiona, ¿no? Como decíamos, acá está, al centro. Estas unidades se encuentran en los anillos del tronco de un árbol, de los canales de Harvard, ¿no? Centrales, irradian varios canales. Acá está 1, 2, 3. Aquí visiblemente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 canales de Harvard. Centrales irradian a varios canales. Los canínculos son canales diminutos que penetran la matriz. En lo que es el periósteo también participa en la regeneración de tejido óseo y la formación de un hueso nuevo después de una lesión. Por ejemplo, en el caso de fracturas, rupturas de hueso, salen lo que son las células de tejido óseo, sale lo que es la médula ósea roja junto al periósteo, forman una nueva o tratan de
forman el hueso o la parte del hueso que falta, ¿no? Y tratan de subsanar esto. A ver, seguimos con lo que es el esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular. Primero tenemos que entender que todo el cuerpo humano está formado por huesos, ¿no? Tanto de la cabeza, huesos del esternón, de la pelvis, de los miembros superiores e inferiores. Y vamos a dividirlo. Con el fin de estudiarlo y de entenderlo mejor, vamos a dividirlo en un esqueleto apendicular y un esqueleto axial. El esqueleto apendicular está agregado al axial, ya que el axial forma un eje, ¿no? Un eje vertical al cuerpo. Tenemos en un adulto, el esqueleto apendicular va a estar formado por la cintura escapular. Esta cintura escapular incluye la clavícula y la escápula. El miembro superior incluye el húmero, ¿no? Incluye el húmero, al radio, el cúbito, los huesos del carpo y del metacarpo, ¿no? Esos huesos cortos que están aquí en nuestra mano. También incluye lo que es la cintura pélvica, ¿no? Los huesos de la cintura pélvica, los isquiones, la espina ilíaca, derecha, izquierda, la sínfisis púbica. Incluye lo que es el miembro inferior, como es el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, ¿no? Y lo mismo al otro lado. Lo que es el esqueleto axial, tenemos que el hueso va a estar formado por lo que es el cráneo, los huesos asociados al cráneo, ¿no? Los huesos del oído, los huesos de la cara, tenemos al hioides, tenemos al esternón, tenemos a las costillas, a las vértebras de la columna, al sacro y al coxis. Acá tenemos una vista posterior de lo que es del esqueleto, tanto de la parte apendicular como la parte axial, ¿no? Para ver claramente lo que es la escápula, que no se veía, en la parte anterior no se veía. Tenemos la escápula, la clavícula, sí la podíamos observar, ¿no? Tenemos acá el cráneo, ¿no? Con sus divisiones. Y en lo que es el esqueleto apendicular también, ¿no? Incluye todos los huesos del tarso y del metatarso. Tenemos tipos de huesos, ¿no? Según su forma, los huesos largos, los huesos planos, los huesos cortos, los huesos irregulares y los de rótula, huesos sesamoideos. En lo que son los huesos largos, tenemos no sé cómo quitar esto, ¿verdad? No importa. Estos eran GIF que se movían, pero con este sistema del programa de grabación no se pueden reproducir, no sé por qué, pero bueno, vamos a dejarlos ahí. Ya, los huesos largos tenemos que son los huesos más largos, más anchos. Estos huesos se dividen en diáfisis y dos epífisis. La diáfisis es la parte más, la diáfisis es la parte del cuerpo del hueso. A ver, les explico con un hueso. Tenemos ya la diáfisis, que sería toda esta parte, y la epífisis, que sería la parte que tiene dos protuberancias. Por eso son dos epífisis una a cada extremo. La diáfisis, como dijimos, está formada por un hueso
de tipo compacto con un tejido conectivo especializado que se va a denominar médula ósea. Está rellena de una porción central. Esta porción va a estar hueca, denominada, ¿no?, cavidad medular. Durante nuestra infancia, esta cavidad siempre va a estar llena de médula roja, como dijimos, en la mayoría de los casos. Ya en la adultez, esta muta, cambia, se vuelve una médula ósea amarilla, rica en grasa. Cada epífisis está formada por hueso esponjoso rodeado por una capa delgada de hueso compacto. Los huesos largos crecen en lo que es la longitud, gracias al desarrollo y la osificación de los cartílagos hialinos. En el proceso de la osificación, los osteoblastos, que son células que forman parte del tejido óseo, que por último reemplazan al cartílago, la osificación termina en la adultez temprana, cuando estas placas epifisiarias son sustituidas por un complejo hueso y ya se cierran, ¿no? Las superficies externas del epífisis suelen estar recubiertas con un cartílago hialino en los sitios donde ellas se articulan como otros huesos. Esto proporciona una superficie lisa que reduce una restricción de uniones entre los huesos. Ejemplo de los huesos más largos, aquí tenemos la clavícula. De lo que les estoy hablando es esto, ¿no? La osificación ocurre a nivel del hueso esponjoso, ¿no? La epífisis crece, la diáfisis. Cuando sucede la osificación, este cartílago se cierra y ya termina del crecimiento de los huesos. Ejemplos de los huesos: la clavícula, el húmero, el radio, el cúbito, el carpo, el metacarpo, las falanges, los fémur, la tibia, el peroné, el metatarso y los falanges. En lo que son los huesos cortos, tenemos los huesos del carpo y del tarso. Lo que son los huesos planos, tenemos los huesos de la cabeza, ¿no? Los huesos de la cabeza que van a ser planos y delgados y tienden estos a ser curvos, ¿no? Como es el del cráneo. Estos huesos no se desarrollan por cartílago hialino, sino que estos desde el principio se desarrollan por una osificación de una red que va a ser fibrosa. Una vez que ya están maduros, estos se forman por una capa muy delgada de hueso esponjoso rodeado por un hueso compacto. El hueso esponjoso en el centro de los huesos planos es un sitio donde va a suceder la hematopoiesis, como les dije, en los huesos de la pelvis, los huesos de la cabeza, como es también en el esterno, en la escápula. En lo que son los huesos irregulares, vamos a tener los huesos irregulares, son los que tienen una forma singular, como es en el caso de los esfenoides, ¿no? Ya que son formas únicas y no se adaptan a otros huesos, ni a la categoría de los huesos planos ni de los cortos. Y las vértebras con sus formas tienen sus formas y funciones muy exclusivas. Por ejemplo, el isquión y el pubis de la pelvis se consideran irregulares, ¿no? Acá, el isquión, este es el hueso del isquión. Y el pubis, ¿no? Es como un borde sobresaliente aquí. O la cresta púbica, como está señalada. Otros huesos irregulares tenemos lo que es el etnoides, el esfenoides. El esfenoides tiene en particular que parece una silla, por eso también es llamado el hueso o silla turca. Lo que es el maxilar superior, el maxilar inferior, donde encajan los dientes, no tienen otro parecido con ninguno de los otros huesos.
Esto es todo por esta semana, chicos. En la separata les he dejado tarea y ejercicios a desarrollar. Son pocos, desarróllenlo. Eh, eh, la otra semana seguimos con lo que es miología. Esto sería todo.